fin llegamos al último vídeo, tan deseado último vídeo. Bueno, nos habíamos quedado con el último vídeo que hablaba de las reacciones locales. Voy a describir un poquito más cada una de ellas. Extravasación en el punto de inyección. Esto pasaría cuando estamos haciendo una administración parenteral endovenosa. Entonces, bueno, pues podemos encontrar un riesgo que puede producir reacciones bastante también graves, que es al producirse extravasación, es decir, que parte del contenido entrará fuera del vaso en lugar de entrar dentro del vaso. Esto puede ocurrir en pacientes, sobre todo inconscientes, porque es bastante doloroso, entonces pues si nos expresan dolor, pues no nos podemos dar cuenta en niños pequeños, en pacientes con venas delicadas que se nos puedan romper, o también pues cuando o son, bueno, venas delicadas por la razón que sea, con poca masa muscular o atrofia del tejido celular subcutáneo. Entonces, bueno, pues se recomienda utilizar cánulas de plástico que son menos traumáticas. Y es más problemático cuando tenemos contrastes de elevada osmolaridad. Y bueno, por supuesto, la relación pues dependerá de la cantidad extravasada por lo que hablaba antes, que es importante detectarlo enseguida. La flebitis química se aparece también con frecuencia cuando son contrastes iodados con elevada osmolaridad y no tiene por qué haber una extravasación, sino que, bueno, pues se inflama, es una inflamación de la vena al administrar el contraste, entonces también causaría mucho dolor. Y eso es pues por la reacción de la propia vena que se inflama. Se recomienda lavar con suero fisiológico de la vía tras la inyección. La dermatitis de contacto, que ya la hemos visto antes, sobre todo en las personas sensibles al yodo, puede aparecer en la zona de inyección, la zona inguinal por contacto con el yodo que se elimina por la orina. Y la sialodenitis química, que es provocada por la eliminación del yodo a través de las glándulas salivares. Después, a partir de la hora o más tarde, puede aparecer en la propia casa del paciente la nefrotoxicidad, que son los más frecuentes, que pueden llegar a ser más graves, porque ya al eliminar por la vía renal, y ya hemos dicho que se puede potenciar si la persona tiene problemas renales o si la persona está tomando ya medicamentos que de por sí sean nefrotóxicos, pues puede caer la función renal. Y bueno, pues normalmente se recupera, pero hay pacientes que le puede producir daño renal y hasta un 2% de los pacientes que se le ha afectado de esa nefrotoxicidad puede requerir luego una diálisis renal. O sea, imaginaros el efecto grave que, que produciría que ya el paciente, por esa prueba, pues podría necesitar diálisis para el resto de su vida y necesitar un trasplante. Es dosis dependiente, es decir, a más dosis, pues más nefrotoxicidad, y también depende del contraste y de la vía de administración, como ya hemos dicho, contra hiperosmolares, y la vía con más riesgo sería la intraarterial. Esto ya lo he comentado, el tema función, ¿cuáles son los más predispuestos? Pues los que tengan alterada función renal, una edad elevada, que de por sí la edad elevada ya hace que la función renal esté alterada, deshidratación, por eso hay que beber mucha agua, uso de fármacos nefrotóxicos o algunas enfermedades, por eso también he comentado antes que se está contraindicado en personas con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, diabetes, mieloma múltiple. Entonces es muy importante controlar la función renal del paciente, que ha de someterse al procedimiento con el contraste iodado, y así como asegurar un buen nivel de hidratación y retirar si es posible los fármacos nefrotóxicos, y siempre que sea posible utilizar contrastes de baja osmolaridad. Espero que no se os olvide nunca todo esto, porque si no se ha repetido 10 veces, no se ha repetido ninguna, ¿eh? Así que no se os olvide que pregunta de examen. La neurotoxicidad también es frecuente, que también se puede presentar después de la hora y luego posteriormente puede producir cefalea, convulsiones, alteraciones en la conciencia. Es poco frecuente, algo más en niños, y sobre todo cuando tenemos procedimiento arteriográfico del sistema nervioso. Entonces, bueno, en algunos estudios mielográficos que también se ha comentado. Cardiotoxicidad, sobre todo los yodados, y el hipertiroidismo, porque ya que el yodo, bueno, pues la molécula puede tener además pequeñas cantidades de yodo libre, sí que aumenta después de largo tiempo de almacenaje del preparado, y entonces pues sí, por eso es importante conservarlos bien. Y esto pues se acentúa más cuando tenemos la administración
el contraste se mantiene durante más tiempo en el organismo, por ejemplo las colangiografías. O también pues si tenemos ya un paciente que pueda tener algún problema del tiroides y puede producir una crisis tirotóxica. Bueno, ¿cuál sería el peor efecto? Bueno, el peor de urgencia, realmente de una urgencia, emergencia sanitaria, sería la reacción anafiláctica. Se trata de una reacción de presentación rápida en relación a la administración de contraste, generalmente por vía endovenosa y más frecuente en contrastes yodados. Sobre todo, ¿cuáles? Hiperosmolar e iónicos. Eso que no se os olvide, ¿eh? Hiperosmolar e iónicos, los que más problemas producen. Las más graves se producen, es una reacción muy rápida, se produce a los primeros 10 minutos de administración, siempre antes de que pase una hora. Y se van a clasificar según la magnitud de la sintomatología, la reacción anafiláctica. Claro, va desde la más leve, que puede ser una urticaria, que puede producirse en el 10% de los pacientes, pues angustia, prurito, urticaria leve, enrojecimiento, calor, sofoco, dolor local, dolor lumbar, estornudos, tos. Bueno, leves, autolimitadas, molestillo, pero el paciente no se va a morir de eso. Y además, pues bueno, pues la reacción anafiláctica tiene la ventaja que este tipo de reacciones leves, pues en cuanto se va desapareciendo el contraste de la sangre o se administra o se suspende la administración del tratamiento, va a ir revirtiendo. De hecho, es incluso recomendable, ya que, bueno, puede ocurrir, pues poder avisar al paciente, pues que si tiene cualquier uno de esos síntomas menores, pues que lo comunique, para que tampoco se alarme, ¿vale? Luego tenemos reacción de tipo moderado, que puede ser entre 1 o 2% de los pacientes, puede producir disnea, broncoespasmo, una urticaria severa, más severa, como por ejemplo la que hemos visto en la imagen, edemas variables, náuseas, vómitos, palidez, frialdad. Tampoco llegan a poner en peligro la vida, pero aquí sí vamos a necesitar adecuado tratamiento farmacológico para su resolución. En este caso, los antihistamínicos o los corticoides. Lo más común que se utiliza a lo mejor por un urbasón. Eso pues en el botiquín de emergencia o de urgencias que tengáis para la reacción anafiláctica seguro que hay. También evidentemente se deberá suspender la administración del contraste y tomar nota destacada en el historial del paciente. Eso es muy importante. Ponerlo en el historial del paciente para que la siguiente vez que se le pueda presentar una situación similar, que lo sepa. Luego tenemos reacciones de tipo grave. Esto ya sería lo más grave, que producía la muerte del paciente si no es tratada, que es el shock anafiláctico. Aquí debemos actuar rápida y decidida. Se suele dar entre un 0,1 y un 0,2% de los pacientes sometidos a procedimientos con administración endovenosa de contraste yodado. Precisamente, pues bueno, pues una de las cosas por las que se firma el consentimiento informado. El mecanismo patogénico va a responder a una reacción de sensibilización de hipersensibilidad de tipo 1. Aquí habría una liberación masiva de los mediadores químicos, de la histamina y de los mastocitos. A nivel general en todo el cuerpo. Entonces se produce una reacción generalizada conocida como shock anafiláctico. La mortalidad del cuadro es muy alta si no se actúa en minutos. ¿Por qué? Porque por el edema que produce en la glotis, ya que produce una obstrucción respiratoria, una hipotensión severa y un shock. Se relajan los esfínteres y hay una parada cardiorrespiratoria y muerte. Entonces hay que actuar precozmente ante los primeros síntomas, para revertir el cuadro sin secuela para el paciente. No son para nada predecibles. A ver, que puede ser un paciente que nunca haya tenido una reacción alérgica a ningún otro producto, porque ya os digo, cuando a un paciente le hacemos la anamnesis, pues puede tener alergia a otras cosas o no manifestar alergia a nada en su vida y justo ser alérgico solo al yodo. Aunque bueno, si la anamnesis se hace precisamente es porque hay cierta relación y normalmente los pacientes que tienen múltiples alergias, pues el yodo, como produce muchísimas reacciones alérgicas, pues precisamente estos pacientes son más susceptibles. Aunque no sea completo, el shock anafiláctico, el cuadro de anafilaxia puede producir también una urticaria generalizada. Es muy importante observar las palmas de las manos, un edema laringio de glotis, un broncoespasmo, hipotensión y bradicardia, y náuseas y vómitos. Bueno, aquí tenéis más información sobre la reacción anafiláctica. ¿Y qué hacemos cómo actuamos? Bueno, pues ya hemos visto que la reacción anafiláctica es una situación de emergencia que se puede presentar en cualquier sala de una unidad de imagen para el diagnóstico en medicina nuclear.
Bueno, evidentemente donde estamos llevando esos procedimientos con administración de contraste, especialmente si son yodados. Es muy importante actuar instantáneamente para evitar pues, una muerte segura. No puede estar improvisada nuestra respuesta, tenemos que seguir pues, unas pautas y unas acciones claramente efectivas. Bueno, por lo tanto, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Pues detección precoz de pacientes con riesgo potencial de presentar esa reacción alérgica. Pues los clasificaríamos en riesgo leve, riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo elevado. ¿Cuál sería el riesgo leve? Pues no hay ningún antecedente ni enfermedad de interés. Riesgo bajo. Existen dudas de haber presentado reacción alérgica. Ay, pues yo recuerdo una vez que, pero no estoy seguro. Bueno. Moderado. Antecedente de atopía, reacción alérgica a otros productos. Sí, pues una vez me tomé tal y me dio una urticaria en todo el cuerpo. Y el riesgo elevado, cuando es reacción alérgica al yodo, o también cuando tenemos enfermedades severas de base que signifiquen un riesgo potencial en caso de reacción alérgica.